Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy, miércoles 12 de septiembre, un día excepcional, revisamos los hechos en caliente. En caliente, las cosas se empiezan a mover por el lado de la justicia. El Consejo de la Judicatura de Transición anunció una investigación atípica durante los últimos 11 años. Esto es investigar ya no solo a los que fueron parte de la estructura mafiosa de la justicia en el correísmo, sino también a los que son parte del Consejo de la Judicatura de Transición. Me explico mejor. El doctor Juan Vizueta, un reconocido jurista que ha dado una pelea larguísima durante estos 10 años en contra del gobierno de Rafael Correa y en favor de los derechos humanos y de derechos civiles, fue nombrado como director general de la Judicatura. Es la segunda cara más visible después de los vocales. Es el hombre que estaba denunciando que una fiscal se había llevado $300.000. Es un tipo que había entrado a poner los puntos sobre las IES. Pero también se los ponen a él. Resulta que Juan Vizueta firma como abogado particular en una causa particular que llevaba a su despacho un oficio remitido a los jueces de un tribunal en Guaya. Este oficio fue firmado después de que se hiciera público que Juan Vizueta sería el nuevo director general del Consejo de la Judicatura. Molestó mucho a vocales como Angélica Parra, como Juan Pablo Elván, a funcionarios como Miguel Molina, que estuvo en este espacio la semana pasada y nos contaba aquello. Y se ha abierto una investigación en su contra luego de un tirejala dentro del Consejo por tráfico de influencias. Como lo decía, es la primera vez que el Consejo investiga a uno de los suyos. No es menos importante. La Fiscalía General del Estado, en otra parte y también en caliente, ha abierto una investigación previa contra una cúpula clarísima. Diego García, el incompetente procurador que estuvo 10 años y se echó antes de que lo echaran. Galo Chiriboga, el competente archivador de todas las causas que podían perjudicar al correísmo. Carlos Vaca Mancheno, el que se suicidó con la rueda de prensa del compadrito lindo. El compadrito lindo José Serrano, antes presidente de la Asamblea. Rafael Correa Delgado, hoy prófugo en Bélgica. Jorge Glass, reo en la cárcel 4. El leguleyo de Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia. Quiero decir, está todo el combo. ¿Por qué les abren la investigación? Pues por delincuencia organizada. ¿Qué sospecha la Fiscalía? Sospecha que algo raro hubo en el caso de Odebrecht, por eso la empresa corrupta de Odebrecht, que aquí no ha pagado por lo que tiene que pagar, también está envuelta en la investigación. Esta investigación promete ser de largo aliento de la Fiscalía General, que por cierto ayer recibió una denuncia del asambleísta Esteban Bernal de la bancada de Creo por un escándalo que tiene varios meses rodando en la palestra. Hablo por supuesto del escándalo de los seguros y reaseguros relacionados a Seguros Sucre, donde el asambleísta Bernal calcula más de 30 millones en perjuicios para el Estado. Tengo la oportunidad de conversar con el asambleísta esta mañana, no se vayan, quédense en la entrevista. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias a Hyundai y a Sweden Coffee, patrocinadores de este espacio de periodismo independiente. Y gracias, Esteban, por estar aquí esta mañana. Qué gusto. Anderson, un gusto para mí.
Nuevamente dando pelea en el ring judicial, por así decirlo, esta vez por los seguros. Bueno, Anderson, primero, el tema de los seguros no es un tema nuevo. Bien lo citaste hace un momento sobre lo que venimos haciendo tiempo atrás. Aproximadamente hace 3 meses, nosotros habíamos presentado una denuncia de manera pública entre varios legisladores, Ana Galarza, Roberto Gómez, Héctor Yepes y quien te habla. Habíamos presentado una denuncia exigiéndole al Estado ecuatoriano de que deje de lado ese famoso y perverso régimen especial, aquello que le permitía contratar al Estado de manera directa con sus propios seguros, y ve que el tiempo nos ha dado la razón, porque eso generó un perjuicio inmenso al país. El presidente Moreno, en la última rueda de prensa que dio para anunciar las medidas económicas, sí, anunciaba la eliminación del régimen especial, dándonos razón. Ojo, recuerde que cuando Eduardo Jurado salió después de nuestra rueda de prensa, dijo que él cumplía la ley y que el régimen especial estaba enmarcado en la ley. Sí, está enmarcado en la ley, pero como una posibilidad. Pero si esa posibilidad, no es exigencia, está generando perjuicio al Estado, debía habernos hecho caso, valorado lo que nosotros habíamos planteado y hubiésemos tenido mejores momentos. Sin embargo, no importa que lo haga el presidente o lo hagamos nosotros. Dijo que ese régimen especial, que es la contratación entre Estado con Estado, había generado un perjuicio de no menos de 400 millones de dólares, dicho por el propio presidente de la República. Y en este contexto, efectivamente nos pusimos a investigar, y personalmente, Anderson, profundicé en uno de los contratos, uno de los tantos contratos que tiene Seguro Sucre con el Estado ecuatoriano. Te voy a dar algunos datos que son importantes para entender el análisis del por qué yo presenté la denuncia el día de ayer en la Fiscalía General del Estado. Seguro Sucre contrata con el Estado por año en primas 300 millones de dólares, 300 millones de dólares. Ahora bien, la Superintendencia de Bancos determina cierta responsabilidad en las aseguradoras, es decir, te permite reasegurar hasta un cierto porcentaje y luego el saldo tienes que reasegurar a nivel internacional, es decir, con las reaseguradoras de Londres. En el caso de Seguro Sucre, de acuerdo a las determinaciones que tiene la propia superintendencia, le dice, señores, ustedes no van a poder reasegurar sino hasta un 20%. El otro 80%, el 80% de la prima tiene que ser trasladada a los reaseguros internacionales. Por lo tanto, la plata no se queda aquí. No es como decía Correa, sale de un bolsillo y va al otro bolsillo del Estado. Mentira, porque sale de un bolsillo y una gran parte va al exterior. Pero aún así todavía seguiría siendo legal, porque están reasegurando internacionalmente. El grave problema está, Anderson, en que en ese proceso, entre cuando te pagan la prima y de esa prima tienes que pagar a nivel internacional a los reaseguros, resulta que se va quedando por ahí con notas de cobertura o reaseguros falsos. Y no dicho por Esteban Bernal, dicho por el propio Seguro Sucre, como te voy a demostrar. Dicho por el propio gerente general o presidente ejecutivo de Seguro Sucre, Diego Guzmán, que dijo que cuando él era secretario de Transparencia se habían percatado de que existían slips o notas de cobertura para los reaseguros falsos. Significa que de esos 300 millones de dólares, aproximadamente 200 millones deberían ir a Londres para estar reasegurado. Probablemente mucho de esos dineros, no sabemos si los 200, si 100, si 50 o 20 millones de dólares pudieron haber sido notas de cobertura falsa y esa plata fue a bolsillos de unos cuantos vivos. Esto es una posibilidad, pero no es una certeza. Yo diría casi certeza con la información que te voy a dar. Te he permitido hacer una introducción porque entenderás el tema de los seguros es algo que aún para quienes tratamos de seguirlo es difícil de seguir. Es un tema tremendamente técnico, tremendamente complejo y hay cosas que no cuadran en el discurso. Por ejemplo, detrás de los reaseguros están las compañías de reaseguro más importantes y prestigiosas del mundo. Así es. En el mundo de los seguros, al igual que en el mundo de la banca, el prestigio y la confianza valen tanto como el dinero que puedas hacer. ¿Por qué las compañías más grandes del mundo, que en ningún lado son observadas por actuar de forma incorrecta, estarían permitiendo que con los reaseguros se actúe de forma incorrecta? ¿Quiénes son? Es que no son ellos. A ver, cuando tú aseguras un carro, vamos a un tema doméstico, cuando tú aseguras un carro, lo haces con el intermediario asesor de seguro que se llama comúnmente broker. Entonces le tomas al broker y le dices quiero asegurar. El broker A
te lleva y te asegura tu vehículo en la compañía de seguros que tú creerías pertinente, en la A, B, C, e inclusive en Seguro Sucre como parte del sistema estatal. Eso es lo doméstico. Cuando se trata de reaseguros, pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando quieres reasegurar la presa de la hidroeléctrica de la Central Pucará, la hidroeléctrica de Paute, cuando quieres reasegurar los aviones DRU, los helicópteros DRU, cuando quieres reasegurar la compañía TAME, etcétera, tú buscas un broker, un intermediario asesor de reaseguros, quien conecta con estas compañías internacionales. Ese broker intermediario es el que estaría incumpliendo la ley, porque ese es el que tiene el vínculo entre Seguro Sucre y las compañías internacionales que tú bien dices tienen un prestigio a nivel internacional. Lo que nos estás explicando es que el broker, el intermediario entre la persona que quiere asegurar y el reasegurador, es los que emiten las notas de cobertura. Es el que dice, me quedo con una tajadita. Sí, señor. Sí, señor. Y te voy a demostrar tanto así que no lo dice Esteban Bernal, no lo dice la oposición, lo dicen los hechos presentados el día de ayer en la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, vamos al caso particular que denuncié el día de ayer. SELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, contrata con Seguro Sucre en marzo del 2011 una prima de 5.400.000 dólares, ¿correcto? Para cubrir y asegurar los bienes eléctricos del país. Resulta que en el mes de agosto de ese año hay un sismo en Tungurahua, muy pequeño, pero que generó una crisis o una situación crítica en la Central Pucará, que a su vez pertenece a la unidad de negocios de Hidroaguayana. Perfecto, hasta ahí estamos claros. SELEC reclama a Seguro Sucre y le dice, señores, ustedes como son los que me están asegurando, tienen que pagarme. Vamos a revisar los daños, hacen la evaluación de los daños y resulta que esos daños bordean los 34 millones de dólares. Y le dice, págueme. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado que Seguro Sucre no les ha pagado un solo centavo? 7 años. Hasta el día de hoy ¿Qué dice Seguro Sucre? Porque esto no es te pago porque quiero, te pago porque no quiero. A ver, te pago Seguro Sucre argumenta varios elementos técnicos. Le dice, esto es falla de construcción. Sin embargo, recibió la prima sabiendo que hay una falla de construcción y recibió 5.400.000 dólares. Le argumenta miles de cosas, les pide información, le pide papeles. 7 años, he revisado todo el expediente, Anderson. 7 años y no le paga los 34 millones de dólares. SELEC se queja ante la Superintendencia de Bancos y de Seguros. Y la Superintendencia revisa la información y le dice, no señores, en el año 2013 ya, ustedes Seguro Sucre tienen que pagar y tienen exactamente 15 días para pagar los 34 millones de dólares con multas y con intereses. ¿Cuánto han pagado? 0 centavos. A pesar de que la superintendencia le dispuso a Seguro Sucre. Sin embargo, ahí viene lo inverosímil. Ahora vamos a entrar en el detalle qué es lo que pasa. ¿Recuerdas la prima que se contrata en el mes de marzo del 2011 con Seguro Sucre de 5.400.000? Seguro Sucre tenía que adjuntar notas de cobertura, que son esas notas de cobertura que garantizan el reaseguro a nivel internacional. El 80% de esos aproximadamente, 5.4 millones. Sí, de 4 millones de dólares aproximadamente. Presenta notas de cobertura y esas notas de cobertura se adjuntan a la oferta de Seguro Sucre para que sea adjudicado los 5.400.000 dólares. Resulta que en el año 2012 la propia institución Seguro Sucre pone una denuncia en la Fiscalía General del Estado. ¿Adivina contra quién? Contra su intermediario, contra Security Re, que es el intermediario de reaseguros que hablamos hace un momento, para que la gente comprenda. Y le dice a la Fiscalía, señores Fiscalía, debo denunciar al señor Pedro Merlo, Esteban Merlo, Saskia Sandoval. Los famosos Merlo. ¿Sí? Y les dice, porque ellos nos han entregado documentos falsos en la nota de cobertura para que me adjudiquen a mí el contrato. Inverosímil. Es decir, le denuncian a sus propios intermediarios, porque no les habían entregado los documentos reales. Pedro Merlo, que dicho sea de paso, entiendo yo, no puedo aseverar, pero presumiblemente es esposo de la señora Alexandra Guzmán, que a su vez es sobrina de Diego Guzmán, que en aquel entonces era secretario de Transparencia del gobierno de Rafael Correa Delgado, y que hace una semana era
gerente general Seguro de Sucre, para que veas cómo todo está entramado alrededor. Presumiblemente digo, porque eso deberá de ratificarlo la Fiscalía. He puesto yo la denuncia, inclusive textualmente, como me estás escuchando. Muy bien, hasta ahí un poco inverosímil, que la aseguradora le demande a su propio reaseguro. Bueno, pero embargo, es lógico, no es palo correcto. Porque bogas y palo porque no bogas. Si no, te das cuenta que alguien te está engañando, pues va y pero lo es que demandas. ya vas a ver lo que viene después. Pero me parece correcto, ¿no? Porque le dice, me está engañando, y señores, y lo denuncia, ¿sabes quién? El abogado patrocinador es nada más y nada menos que Allen Berbera. Aquel abogado el hijo de Guten Berbera, abogado del presidente de la República, de Rafael Correa durante su periodo. Y le demandan, y me parece correcto. Pero hay algo inverosímil en esa demanda también. Y te la voy a hacer llegar el documento para que tú puedas analizarlo a profundidad. En la denuncia, en la Fiscalía, el doctor Vera dice: debo informar, señor fiscal, que mi representado, es decir, Seguro Sucre, fue adjudicado el contrato de $5.400.000, que analizamos hace un momento, en marzo del 2011, de manera irregular. Es decir, le cuenta a la Fiscalía que aquel contrato que fue adjudicado en el 2011 fue de manera irregular porque no habrían hecho caso lo que determinó la comisión técnica para entonces. Es decir, reconoce la irregularidad pública en la adjudicación de $5,5 millones. ¿Por qué lo haría? Porque está diciendo que no hicieron una valoración previa. ¿Pero porque haría algo así a la Berbera? Porque trata de defenderse diciendo que la comisión técnica no hizo una valoración a profundidad de las notas de cobertura que ellos, los señores Merlo, habían falsificado para engañarles a Seguro Sucre y a Selec, tratando de cubrirse. Pero es que es algo fuera de contexto. Es decir, por eso te dije, está bien la demanda, pero es una demanda que tiene ciertos matices que no se vuelve comprensible fácilmente, en donde dice: a mi representada, a Seguro Sucre, que estamos denunciando a los señores intermediarios, se le adjudicó un contrato de $5.400.000 de manera irregular. Este es un caso de $5.400.000. Sucre contrataba más o menos $300 millones por año. Por año. Es un negocio enorme, una industria enorme. Los casos, hay muchos que han ido saliendo a la luz, unos se han aclarado, otros no. ¿Cómo hacemos para que esto deje de quedar en casos puntuales y que cada quien que tenga un caso vaya yendo a la Fiscalía de poquito y puchito en puchito? Porque esto de aquí abre un gran abanico, Anderson. Yo le he dicho al señor fiscal, al doctor Paul Pérez Reina, de manera personal, con varios legisladores ayer, de que reabre este proceso, porque no queda ahí el tema. Tú hablas solo de $5 millones, y no es solo 5 millones, porque esto tiene una consecuencia de un perjuicio de otros $34 millones, y te voy a explicar por qué. Porque esta denuncia que hace Seguro Sucre contra su intermediario llega a la Fiscalía del doctor Galo Chiriboga, que hace un momento hacías alusión, el famoso archivador del tiempo de Correa, quien efectivamente, una vez que llega la denuncia, toma la decisión, la Fiscalía, de archivar el caso. Qué raro. La denuncia. Rarísimo. Cosa rara, ¿no? El juez de garantías penales de Pichincha recoge el archivo y le dice: no, señor Chiriboga, aquí hay presumiblemente indicios de delito. Vuelve a investigar, le devuelve el archivo. 6 meses después, el nuevo fiscal, dispuesto por Galo Chiriboga, la nueva fiscal, vuelve a archivar por segunda ocasión esta denuncia de Seguro Sucre. Pero ahí vienen otros elementos que te voy a invitar a que reflexionemos juntos. Resulta de que el propio Seguro Sucre, el nuevo gerente de entonces, ya en el año 2014, manda una carta a la Fiscalía y, lejos de oponerse al archivo, porque era la víctima, el denunciante, manda una carta en donde dice: sí, estoy de acuerdo que se archive, que se olvide el caso. Y el propio Seguro Sucre olvida el caso de la denuncia a su propio intermediario, que decía que había emitido notas falsas. Estás hablando de Diego Guzmán. No, en ese tiempo era un señor Romo, okay. Si me permites, era un señor Romo. Si tú me das unos 10 segundos, te lo doy el nombre: José Luis Romo Rosales Castillo, gerente de Seguro Sucre en aquel entonces. No, Diego Guzmán era secretario de Transparencia. Todavía en el gobierno de Correa. Él pide, y te doy la fecha exacta, el 20 de marzo del 2014, pide a la Fiscalía, lejos de oponerse: si tú denuncias algún atraco contra ti o tu familia, pasan los años y la Fiscalía archiva, ¿qué es lo mínimo que harías tú como denunciante? Oponerte a al archivo, pues, porque están vulnerando tus derechos. Seguro Sucre, muy pacíficamente, va y dice: sí, señor, estamos de acuerdo que se archive, y se archiva el caso y todo queda cerrado y sentenciado.
¿Qué hace la Fiscalía y qué hace el Juzgado de Garantías? Acepta, pues si la una parte, la denunciante, pide que se archive, se archivan los casos. Alguien preguntaba en los comentarios, ¿por qué le dan tantas vueltas al tema si la solución parece tan sencilla? Si el problema está en que hay un intermediario, que es un broker de reaseguro internacional, que se está quedando con una tajada, que probablemente no llega a las reaseguradoras, ¿por qué no le piden directamente a las reaseguradoras que colaboren con los contratos? Perfecto, porque necesitamos asistencia internacional, porque esas reaseguradoras internacionales, las que tú mencionabas, no pueden involucrarse así por así en temas de carácter político interno ecuatoriano. Por eso te voy a anunciar lo que vamos a hacer. Y después te concluyo para que veas que no todavía ahí termina el atraco al Estado. No solamente son los 5 millones, ya te hablo de los 34. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El próximo martes, Anderson, voy a presentar en la Asamblea Nacional un proyecto de resolución para que la Asamblea resuelva, primero, pedir a la Superintendencia de Bancos y Seguros, así como de manera cruzada a los seguros estatales, Seguro Sucre y creo que los Afuerte también, que nos remitan de manera certificada a la Asamblea, no solo a este legislador, todas las notas de cobertura de los últimos 10 años. ¿Para qué? Para de manera inmediata, mediante la resolución de la Asamblea, exigir a la Fiscalía General del Estado que inicie la investigación para solicitar asistencia internacional para que vaya. Y ahí sí, con esa asistencia internacional, las aseguradoras internacionales o las reaseguradoras internacionales, llenas de prestigio, reciban pues las notas de cobertura y digan, señores reaseguradores, ustedes emitieron las notas de cobertura para TAME en el año 2009 y que ellos digan sí o no. Si dicen sí, aplaudimos los ecuatorianos. Y si dicen no, hay que preguntarle a esos intermediarios cómo así emitieron notas falsas. Ahí está un gran camino de fiscalización. Ha saltado el nombre de los hermanos Merlo. Ha saltado el nombre de Diego Sánchez Silva. Son dos. ¿Cuántos intermediarios de reaseguro internacional participaban de los contratos de Seguro Sucre? Creo que no muchos. ¿Esto es algo que controlaba un grupo minúsculo o es una industria amplia? Creo que no muchos, pero te doy dos nombres, tú los has citado, yo he planteado uno del que tengo documentos. Sin embargo, abrámonos al respecto. Pues ahí cuando pidamos la resolución de la Asamblea Nacional, en donde nos emitan y nos remitan certificados de las notas de cobertura y quiénes fueron los intermediarios para emitir esas notas de cobertura, pues Anderson, vamos a saber si fue señor Sánchez, señor Merlo y más, o solamente fueron los dos, o son varios, y ya muchos de ellos inclusive a lo mejor cumpliendo la ley, porque como te dije, si emiten las notas de cobertura, y desde el exterior, desde Londres particularmente, en donde se acentúan la mayor cantidad de aseguradoras del mundo, nos mandan y le mandan a la Fiscalía General del Estado, y le dicen, sí señores, de esas notas de cobertura, todas yo las emití. Perfecto, lo aplaudimos porque se ha dado cumplimiento a la ley y el dinero ha sido bien usado a los ecuatorianos. Pero ¿qué tal que en ese proceso nos digan, no señores, esas notas no las emití, por lo tanto significa que han falsificado? Y ahí entra el asunto de carácter judicial que la Fiscalía tiene que actuar. En el caso de que las reaseguradoras nos digan, sí, yo he emitido esas notas, no solamente hay un aplauso porque se ha usado bien el dinero, hay también un lado negativo, que es que los políticos de oposición, como tú, como Ana Galarza, como Roberto Gómez, como todos los que han participado en impulsar este tema, habrían entonces puesto en tela de duda a empresarios del sector privado que han estado trabajando. Quiero decir, no están corriéndose el riesgo de manchar el nombre de gente sin tener todavía claridad de si hubo allí un mal negociado o un negocio legítimo. Estimado Anderson, yo soy un legislador que he empezado por primera vez ejerciendo un cargo de elección popular. No me mancho en ninguna de las vías, ni de manera populista para interpretar mi fiscalización denigrando a terceros, ni tampoco de manera personal usando la política para beneficio personal. En ninguno de esos ámbitos me vas a ver y gracias a Dios tengo la frente limpia para decirlo. Lo que yo he mencionado no es una interpretación de Esteban Bernal. La denuncia que se hace a los señores Merlo no es Esteban Bernal, es la propia aseguradora Sucre, quien remite a la Fiscalía General del Estado aquello que te estoy mencionando. Segundo, quien mencionó hace aproximadamente un mes y medio en el programa de Telediario, si no estoy mal, con el periodista Calife, Eduardo Calife, fue el señor Diego Guzmán,
que dijo que cuando secretario de Transparencia pudo percatarse de la emisión de slips o notas de cobertura falsas. Son ellos los que han dicho, no nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo es diciendo, efectivamente, si es que hay notas falsas como las que denuncia Seguro Sucre, como las que especula Diego Guzmán, Fiscalía verifique. Y la única forma de verificar es pidiendo asistencia internacional. Y de ahí se va a denotar dos cosas, o una de cualquiera de los lados, o que existe gente que ha falsificado y otra que ha actuado correctamente, o que existe solo gente que ha falsificado o solo han actuado de manera correcta. Pero las acusaciones, mi estimado Anderson, no vienen de este legislador. Yo no he imputado a nadie en su calidad moral, hemos hecho sobre la base de las declaraciones de la institución estatal, Seguro Sucre en contra de Merlo y el señor Diego Sánchez en contra de todos. Y nadie nos puede poner a nosotros a hacer una interpretación vaga, porque finalmente solo la asistencia internacional nos podrá mostrar si las notas de cobertura son los de ahí. Puntos suspensivos con el tema de los seguros o la corrupción, la posible corrupción en los seguros. 30 segundos, 30 segundos. 35 si quieres. Solo quiero cerrar el círculo para que te des cuenta que lo que presenté ayer en la Fiscalía puede configurar una especie de asociación ilícita interinstitucional. Porque resulta que, recuerdas de la último archivo que pasa en la Fiscalía General del Estado, eso le obligó a que SELEC cancele 34 millones de dólares para arreglar la central de Pucará. Pues es obvio, dinero que no ha sido pagado ni por los seguros Sucre ni por los reaseguros. En esos 34 millones de dólares, SELEC que contrata, nada más y nada menos, 24 millones aproximadamente lo contrata con Odebrecht. Es decir, toda una confabulación alrededor de una mala empresa con la que tuvimos. Ojalá esos contratos estén bien, pero esa contratación con Norberto Odebrecht también tiene que ser investigada. Y le he dicho al fiscal, vea usted, SELEC contrata con Seguro Sucre, Sucre contrata con Security, Sucre demanda a Security, la Fiscalía archiva por 2 ocasiones y finalmente SELEC contrata con Odebrecht. O sea, todo un círculo de una barbaridad que indigna a los ecuatorianos, que le he pedido al fiscal reabra, y de aquí van a salir muchos elementos para dignificar al Ecuador en el marco de los seguros. Disculpa, y 34 millones con Odebrecht, al 10%. 24 de esos 34. 24, al 10% que le gustaba la Revolución Ciudadana, hablamos de 2.4 milloncitos. Viste que valió la pena dejar ese dato adicional. Punto suspensivo de la corrupción por fuera de la Asamblea. Quiero hablar de la corrupción por dentro de la Asamblea. Es un tema que me preocupa, es un tema que impulso, es un tema con el que hemos diferido públicamente y en privado. La Asamblea está haciendo lo suficiente para ponerle punto final al escándalo de las mordidas, que dañan no solamente la imagen de los mamarrachos que asaltaban a su equipo de trabajo, sino del primer poder del Estado. Uso el último término tú, mamarrachos que realizaban y realizan acciones vomitivas y nauseabundas, como lo que dijimos en los medios alternativos que tenemos, mediante los cuales podemos pronunciarnos. Cuando tú pusiste un Twitter, y me parece justo, porque es tu espacio periodístico para invitarnos a nosotros a decir cómo nos debemos pronunciar. Y cuando pusiste, dijiste 136 de los 137, porque obviamente Fabricio lo denunció, que es de mi bancada, es mi amigo, mi compañero, ¿no? Me decía, no hay un pronunciamiento. Te dije, estimado Anderson, revisa mis redes, he sido entre los primeros en pronunciarme. Creo que hay que tener acciones de calidad moral para poder mirar a los asesores que están aquí acompañándome, ¿no? A quienes les miramos a los ojos y les decimos, tu sueldo no se toca. Y ellos deben decir, mirando a los ojos a los asambleístas, mi sueldo no se toca, asambleísta. Porque me parece inaudito de que hayamos tenido un peregrinaje de familiares de una expresidenta de la Asamblea, que está siendo acusada por ex colaboradores, con el sombrero sacado para ir sacando el dinero a los colaboradores. Vergonzoso. No miremos solamente a los que nos gusta mirar, que es el correísmo, que están metidos en cuanto a robo hay. En Creo hay gente metida, en el Partido Social Cristiano hay gente metida, en Pachacútica hay gente metida, en Alianza País hay gente metida. Aquí era una fiesta de todos. Una fiesta vergonzosa. Janine Cruz denunció a uno de nuestros ex compañeros, como es Raúl Auquilla, y tendrá que responderlo. Lo que yo creo, Anderson, en este sentido, es que los asambleístas que queremos darle un giro a este país, primero no nos deben involucrar a todos, porque si somos 4 asambleístas que salimos de ese paquete, debemos tener la calidad moral de enfrentar en un medio de comunicación y decirle, yo no toco el sueldo de mis colaboradores. Y debemos invitarnos a una redacción de moralización, porque yo te pregunto, más allá de todas las condiciones que dé la Asamblea Nacional, ¿crees que un colaborador, en todo su ejercicio y el derecho que tiene de denunciar, quizá lo hará, no por falta de voluntad ni de valentía,
sino por las circunstancias y el sistema, que lo haga a su jefe inmediatamente. Respondía ayer Elizabeth Cabezas a la presión ciudadana. Decía: he ordenado talento humano de la Asamblea Nacional que no se acepten despidos, que no se aprueben despidos de ninguno de los equipos que forman parte del equipo asesores de los asambleístas. Me parece correcto. Si estos han hecho una denuncia pública o han hecho una denuncia a la Asamblea sobre estos casos. Es una forma, es una medida que garantice. No es la suficiente. Yo en lo personal, para mí es sencillo el hecho de que la propuesta de Fabricio pueda viabilizarse cuando haya voluntad política. Se preocupan un poco de la imagen y de la institucionalidad de la Asamblea, yo creo que más golpeada de la que está luego de estas aberrantes acusaciones. Lo único que nos permitiría es ser abiertos, ¿no? Revisen las cuentas, pues, porque si existe una constancia, vamos a suponer, mi querido Anderson, no todo que está en las cuentas de los asambleístas. No necesariamente. Mira todo el caso de Leandro Cadena. Se manejaron $130.000 que este delincuente le quitó su equipo de asesores. $130.000 y ni siquiera fue capaz de tener los pantalones para usar sus propias cuentas. Usó las cuentas de una de sus asesoras. Increíble, increíble. O sea, eso a es lo que voy. Delincuentes, tal como lo dices, parece delincuentes. muy fácil decir el tema que de la revisen las corrupción, cuentas, pero no va solo por ahí. Verás, pero es uno de los mecanismos. Es uno de los mecanismos. Yo creo que pueden existir varios también, pero sobre todo, yo les invito a los ecuatorianos, sobre todo, que ustedes los medios hagan lo que tú hiciste. Y créeme que te lo aplaudo, más allá de la discrepancia que tuvimos públicamente, con altura, por supuesto. Pero cuando tú lo hiciste y dijiste 136, dije, no, Anderson, por favor. Y fui, creo que el único, perdóname decirte, pero creo que fui el único que te refutó públicamente y dijo, no me metas en ese saco. Porque tengo la calidad moral para decir, no lo haga. Aquí está mi equipo. Y al equipo hay que pedirles a la gente que miren a sus asambleístas a los ojos y que les digan, porque yo me pongo a pensar, aquel malhadado delincuente asambleísta que le quite dinero a sus trabajadores, ¿tendrá la capacidad de mirarle a los ojos y decirle, hombre, esta es una situación complicada? ¿O le estará huyendo a sus asesores? Si tienen la capacidad de llegar el día de mañana, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, con sus asesores, de la mano, en medio de los medios de comunicación, y que a ellos le pregunten y le digan, ¿a ti te quitan? Tú sabes que es muy difícil cuando existe calidad moral de los asesores en decir, sí, yo estoy tranquilo, o no me quita. Hombre, es un tema muy complicado. En concreto, también hay que accionar moralmente. ¿Qué acciones puede tomar la Asamblea? Se habla de varias posibilidades, se habla de conformar una comisión especial que lleve una investigación a la interna, se habla de que la Asamblea se queda de manos atados porque hay 137 asambleístas que hoy por hoy serían 137 sospechosos, que investigue un tercero, que venga la Fiscalía, que venga la UAPE, que venga la Contraloría. ¿Qué vía de solución para que esto no quede en el nuevo escándalo de la semana ves en el escenario? Mira, tú sabes que cuando se dio, por ejemplo, el apresamiento del ex vicepresidente Glass, vivía gritándole a los 7 vientos que era un hombre honesto y que no existían pruebas. Seguramente... Y ventilando el informe de Contraloría de Carlos Polit, ¿no? Mira, seguramente existirán muchos asambleístas de aquellos que le están robando, porque hay que llamarlo por su nombre, porque son ladrones quienes roban el sueldo a sus colaboradores. Que te digan, no, hay que presentar pruebas, correcto. No creo que sea fácil de que uno pueda identificar, salvo que notaricen la entrega de los dineros de los colaboradores. Por eso te digo que hay varias vías. Uno de ellos el aspecto moral, el segundo, la fiscalía, porque de alguna forma te va a permitir hacer el seguimiento de la ruta del dinero para saber si existe una constancia y un comportamiento constante. Tú me hablas del señor Cadena, creo que era, ¿no? El que hablamos hace un momento. Sí, Leandro Cadena. Leandro Cadena, en donde usó a su colaboradora. Perfecto, pues, si tienes ahí una constancia de que existen depósitos permanentes de los recursos de los colaboradores, en uno de los colaboradores, adicional a otro de sus compañeros, ya tienes un elemento para darle seguimiento al dinero. Nadie te roba con notaría, mi estimado Anderson, y por lo tanto, por lo menos permitamos que la UAFE, permitamos que la Contraloría, permitamos que la Fiscalía, de manera abierta, quien nada debe, nada teme. ¿Por qué nos escandalizamos el hecho de que puedan auscultar las cuentas nuestras? Además que está certificado nuestra voluntad para que se abran las cuentas, y en ese contexto hay que cambiar. Una investigación a la interna, con una comisión de asambleístas. Ahí me resisto yo. Yo en lo personal me resisto porque muy difícilmente podemos investigarnos a nosotros mismos. Yo creo que tiene que ser un tema externo. Sin embargo, si es un mecanismo adicional, todo lo que abunde no daña. Pero eso no quiere decir que solo se lo haga al interno, porque ahí un poco limitamos esa capacidad de que externamente existan nuevos elementos y sobre todo mecanismos de investigación que nos permita llegar a la verdad.
Terminamos con esto, Esteban. La Fiscalía General abre investigación por delincuencia organizada contra la cúpula de ilustres caballeros de la patria que di al inicio del programa. Se había demorado mucho, es un paso importante, esto nos lleva a un nuevo caso. ¿Cuál es el escenario que enfrentamos con una noticia como esta? Bueno, lo primero que hay que entender, y a mi apreciación, mi estimado Anderson, es que la justicia empieza a darnos una muestra de ese giro por el que tanto luchamos. Aquí he estado en este espacio de la posta en 2 ocasiones hablando de la justicia. Recuerdas que en algo aporté. Sí. Yo he dicho en algún momento en la mesa familiar a mis hijos y a mi familia, y les he dicho que si habrá algo de lo que recuerden mi accionar legislativo, más allá del tema de seguros, más allá del tema del ex ministro Rivera, cuando también actué mostrando e informando los desavienes de él, más allá de muchos elementos que alrededor de mi propuesta legislativa se ha generado, lo que más recordaré fue ese granito de arena con el que aporté para que la justicia ecuatoriana tenga un giro de esa mano abusiva de correísmo para tener hoy en día, con dificultades, pero una nueva justicia. Y esa nueva justicia nos empieza a mostrar muchos elementos. Por ejemplo, el hecho de tener en este momento imputado ya y vinculado a una investigación a todos estos capos de aquellos que nos hicieron tanto daño durante 10 años. Yo creo que quienes nos gobernaron fue una banda de sinvergüenzas, que lamentablemente, Anderson, nos naturalizamos en un momento dado a tanta corrupción, nos naturalizamos a la animadversión por parte del expresidente Correa y su grupo contra los ecuatorianos y contra quienes le decíamos que están mal. Hoy en día creo que la justicia marca un primer territorio, creo que este es el principio de una investigación. Por ahí me preocupa que algunos no estén en ese marco de la investigación, están la gran mayoría, me parece bien, pero por ejemplo el expresidente o el presidente del Consejo de la Judicatura y todos los vocales, el doctor Gustavo Yal y los vocales no están. Y vos me dirás, ¿y por qué? Porque fue esa justicia, los que controlaban la justicia. Fue los que controlaron y generaron impunidad para que estos casos no se develen en el ámbito judicial. Yo siempre he dicho algo que es fundamental: todo lo que hicieron el correísmo, todo, sobreendeudamiento, la perversa corrupción de más de 35.000 millones de dólares que se llevaron de nuestras arcas, la desinstitucionalización del país, la persecución a los ecuatorianos como tú o como yo, que no pensábamos igual que ellos. Todo aquello no lo hubiesen logrado si no controlaban la justicia ecuatoriana. Por lo tanto, esa complicidad de la justicia ecuatoriana tendría también que ver en este tipo de imputaciones penales en el ámbito de la Fiscalía. Ojalá el fiscal vea esta entrevista, valore, evalúe este hecho que lo planteo, porque también la justicia, de una u otra forma, y quienes controlaron la justicia, tienen un grado de complicidad y de responsabilidad en este ámbito. Así es que, ¿cómo lo veo? Positivo, pero también veo con esperanza de que se amplíe mucho más y que los ecuatorianos tengamos un gran resultado. Muchas gracias, Esteban Bernal, asambleísta por la provincia de La Suay. Oye, 2019 está a la vuelta de la esquina, ya estás decidido. Vamos ¿Te quedas en la asamblea o no te quedas en la asamblea? Vamos a ver, es un tema que no he descartado, pero que va a depender mucho de mi ciudad de Cuenca, que probablemente me abre el espacio para servirle como su alcalde. Sería un honor para mí ser alcalde de Cuenca. Llegará octubre y veremos. Con ustedes el punto final de conclusión de esta mañana. Tarde pero bien, que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, empiece a reaccionar con la altura que se espera de la majestad de su despacho, es una buena señal, aunque lo haga tarde, aunque lo haga después de catalogar una denuncia tan grave, tan seria, tan lastimosa, tan nauseabunda como la del diezmo en la Asamblea Nacional, después de que la llamó rumores de pasillos al más puro estilo de Gabriela Rivadeneira. Está muy bien que haya ido a la Fiscalía, está mucho mejor que haya hecho ayer un pronunciamiento público, y es muy positivo que esté intentando garantizar estabilidad laboral para quienes se atrevan a denunciar, que no es cosa menor. La Asamblea tiene la tarea, la obligación fundamental de proteger a los denunciantes, que pueden ir señalando dónde están los parásitos, dónde están los asaltantes dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, para que el primer poder del Estado pueda purgarse a sí mismo y tener la cara limpia antes de salir a fiscalizar a los demás. Es vital, es vital. ¿Cómo va a llamar la próxima vez a alguien a un juicio político
teniendo entre ustedes a un par de delincuentes igual que los que llevan. Que la Asamblea tome las cosas con apuro, no hay tiempo que perder. Que la Contraloría mire las cuentas, que la UAPE mire las cuentas, que la Fiscalía procese a quienes tengan que procesar. Y si es posible que la Asamblea abra una comisión a la interna, pues que lo haga. Que no se escatimen recursos, que no se escatimen vías, que no se escatimen esfuerzos. Porque lo que está en juego es la credibilidad de una institución. Y mira qué institución, la Asamblea Nacional, que sigue por abajo, se iba recuperando y vuelve a caer. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde Sweden Coffee de los 8.